Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy el profesor Eduardo Monroy y es un gusto poder acompañarles en esta sesión. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, por lo menos durante 20 segundos. Usar el cubrebocas, es decir, cubriendo nariz y boca. Mantener la sana distancia. Procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El día de hoy nos situaremos en los años conocidos como el periodo de entreguerras, que abarca de 1918 a 1939. Particularmente, el propósito de la sesión será analizar el origen y las características del fascismo. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. Además, tengan a la mano un diccionario para clarificar algunos conceptos si es necesario. Comencemos leyendo un artículo titulado La ciencia mal usada de Martín Bonfil Olivera. Pero antes, ¿saben lo que es la eugenesia? De acuerdo con la Real Academia Española, es el estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia, orientados al perfeccionamiento de la especie humana. Tengan presente esta definición. Sin más, dice así. La ciencia, como toda herramienta, puede usarse para causar daño. El diseño de armas es un caso evidente. La bomba atómica, con su terrible consecuencia, fue vista por sus creadores como una forma de detener el avance del nazifascismo. Pero la ética también evoluciona. Después de un tiempo, quedó claro que el uso de armas atómicas es siempre inaceptable. Por otra parte, la teoría darwiniana de la evolución nos dice que la selección natural puede cambiar la composición de dicha población, que así evoluciona y se adapta cada vez mejor a su medio. Pero el mismo mecanismo puede aplicarse de forma consciente, es la llamada selección artificial. Se pensaba que si evitamos que las personas portadoras de enfermedades genéticas se reproduzcan, estas enfermedades podrían desaparecer de la población en unas cuantas generaciones. Esa fue la idea central de la ciencia del mejoramiento racial, llamada eugenesia. Creada por Francis Galton, primo de Darwin, en 1869. La eugenesia se popularizó en todo el mundo a principios del siglo XX. En los Estados Unidos de América se aplicó para discriminar a migrantes provenientes de países considerados inferiores, como Italia o Grecia, y para esterilizar a epilépticos y enfermos mentales. En México, llegó a existir una sociedad mexicana de eugenesia para el mejoramiento de la raza. Cuando las ideas eugenésicas fueron llevadas al extremo por los nazis para justificar la matanza de judíos, homosexuales, africanos y otros grupos, entre comillas, racialmente inferiores, se hizo evidente que lo que al principio parecía una buena idea con sustento biológico había degenerado en una pseudociencia dañina. Hoy, aunque se siga combatiendo las enfermedades hereditarias, conceptos como, entre comillas, raza y mejoramiento son socialmente inaceptables, porque dan pie a situaciones que rechazamos por buenas razones. Las herramientas poderosas deben usarse con prudencia y sabiduría. El que la ciencia diga que algo es posible no quiere decir que, como sociedad, queramos llevarlo a la práctica. Hasta aquí la lectura. ¿Ustedes qué opinan de términos empleados a lo largo de la historia como razas inferiores, mejoramiento racial? ¿Consideran que la discriminación racial continúa siendo un problema en la actualidad? Entremos en materia. En Italia, a principios del siglo XX, surgió una corriente artística conocida como futurismo. Su más grande representante, Filippo Marinetti, escribió un manifiesto donde expuso lo siguiente:
Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Es desde Italia donde lanzaremos al mundo este manifiesto nuestro de violencia atropelladora, de aventureros que huelen el horizonte, en las locomotoras de pecho ancho que pisan como enormes caballos de acero, embridados de tubos y al vuelo resbaladizo de los aviones cuya hélice cruje al viento como una bandera. ¿Este manifiesto no les recuerda al nacionalismo? Pareciera que estos asuntos no quedaron de lado tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Al contrario, se acrecentaron. El fascismo tenía una enorme carga nacionalista. Pero antes, ¿qué es el fascismo? Este término toma su nombre del latín fascio, que significa haz de varas, y era símbolo de fuerza en el Imperio Romano. Se traduce como la unión hace la fuerza, porque unían 30 varas en un manojo, lo que dificultaba su rompimiento si solo fuera una. Estudiémoslo a detalle. En 1918, Italia se encontraba entre las naciones victoriosas, pero dentro de una situación difícil. El costo de la guerra en vidas y dinero fue enorme. Se estima que más de 700,000 soldados italianos murieron y aunque Italia consiguió la región de Trieste, algunos militares se sintieron defraudados porque las pequeñas concesiones territoriales en Europa y África fueron consideradas como una victoria mutilada. En este contexto de resentimiento ante el resultado de la Primera Guerra Mundial, por no haber conseguido más territorios y de crisis económica que causó desempleo e inflación, surgieron agrupaciones político-militares que exaltaban los símbolos nacionalistas y una declarada admiración por el antiguo Imperio Romano. Entre ellos destacó el periodista Benito Mussolini, quien se convirtió en el principal dirigente del movimiento fascista italiano a través de su Liga de Combate. En alianza con el gobierno, los fascistas ganaron 35 escaños parlamentarios en la elección de mayo de 1921, haciéndose poco a poco con el poder por la vía democrática. Una vez hecho esto, los fascistas crearon deliberadamente situaciones de desorden que requerían su intervención para restablecer el control social por medio de la violencia. Así, los fascistas se presentaron como el partido del orden y las clases medias profesionistas, temerosas del comunismo ateo, votaron por ellos. Ante la escalada de huelgas y crisis económica, el partido fascista anunció en octubre de 1922 una marcha a Roma para tomar el poder y acabar con la clase política que gobernaba. La estrategia de Mussolini funcionó y el rey Víctor Manuel III lo nombró primer ministro de Italia, abriéndole las puertas al régimen fascista. Instalados en el poder, Mussolini y los diputados fascistas modificaron las leyes que le aseguraron un dominio total del Estado italiano. En enero de 1925, Mussolini aceptó la responsabilidad de la violencia política fascista y prometió establecer un nuevo orden. Dijo: Italia quiere paz, tranquilidad, calma en la que pueda trabajar. Se la daremos a través del amor, si es posible, por la fuerza, si es necesario. En 1926, Mussolini estableció una dictadura fascista. Se censuró a la prensa y se persiguieron a los partidos políticos de izquierda. Se aprobaron leyes que permitieron el arresto y encarcelamiento de cualquier persona por delitos políticos o parecer sospechoso. Se prohibieron las asociaciones culturales y políticas. Una policía secreta, la Organización para la Vigilancia y Represión del Antifascismo, mantenía una férrea vigilancia entre los descontentos. Benito Mussolini se convirtió en dictador militar con poder para gobernar mediante decretos y proclamas. Mussolini reconoció la soberanía de la Ciudad del Vaticano en los Acuerdos de Letrán, firmados en febrero de 1929, en los que Italia proveyó de una importante suma de dinero al Vaticano y restableció el catolicismo como la única religión del Estado italiano.
A cambio, el Vaticano exhortó a los italianos a apoyar el régimen fascista de Mussolini. Desde el gobierno se fomentaron organizaciones como las Juventudes Italianas, las que llevaron a cabo marchas de adiestramiento y ejercicios bélicos. Los jóvenes también asistían a campamentos, competencias y encuentros donde se les adoctrinaba políticamente. A pesar del discurso sobre la transformación social, el fascismo reforzó los valores de la sociedad tradicional. Las mujeres, por ejemplo, fueron consideradas como el fundamento esencial de la familia. La mujer en la casa era una consigna fascista. Para Mussolini, la emancipación femenina no tenía lugar. Como el fascismo se basaba en la idea de recobrar la gloria de una historia mítica de la cual venían, Mussolini buscó la expansión de Italia para recuperar la vieja gloria del Imperio Romano. De esta manera, con una visión claramente imperialista, las tropas italianas hicieron un conflicto armado en el Cuerno de África para apoderarse del independiente reino de Abisinia o Etiopía. El fascismo no solo se desarrolló en Italia. Veamos y escuchemos un video sobre un fascismo profundamente relacionado con el italiano. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles, con graves imposiciones para Alemania. Europa sufrió una gran depresión económica, se redujo la producción y el comercio, y aumentó el desempleo, mientras que en Rusia el socialismo triunfaba. Todo esto daba como resultado la aparición de movimientos políticos violentos. El liberalismo político se debilitaba y nacía el fascismo. Al final de la Primera Guerra Mundial, la miseria propició la aparición de líderes carismáticos con ideologías nacionalistas, totalitarias y violentas que ofrecían soluciones rápidas y radicales. El fascismo era una de ellas. Predicaba la insuficiencia de la razón y la superioridad del instinto y de la voluntad. Esta tendencia política era nacionalista, anticomunista y antiliberal. En Italia, gran parte de la población se encontraba inconforme porque a pesar de haber combatido al lado de los aliados, su país no obtuvo la recompensa territorial esperada. Un importante número de obreros militaban en partidos de inspiración socialista, tomaban fábricas y hacían huelgas. En este contexto, el partido fascista de Benito Mussolini, en el que más de la mitad de sus miembros eran veteranos de guerra, ofreció a los conservadores someter a los trabajadores y poner orden. En 1922, Benito Mussolini y sus seguidores, conocidos como Camisas Negras, marcharon hacia Roma. El rey Víctor Manuel III no solo lo permitió, sino que además pidió a Mussolini que fuera primer ministro y que formara un gabinete. Mussolini obtuvo plenos poderes por parte del Parlamento, así que entre 1922 y 1924 se dedicó a atacar a los movimientos sociales. En 1925 disolvió los partidos políticos y los sindicatos y prohibió las huelgas. En 1929, el gobierno fascista firmó los pactos de Letrán con el Vaticano, que le otorgaban la independencia a ese estado. En reciprocidad, la Iglesia reconoció al régimen fascista y a Roma como capital de Italia. ¿Qué característica te llamó más la atención del fascismo alemán? Como se mencionó en el video, los regímenes fascistas fueron encabezados por líderes carismáticos. En Italia, Mussolini, y en Alemania, Hitler. Sin embargo, este último intentó hacerse con el poder primero por la violencia, pero tras su fracaso, buscó la vía democrática como lo hizo el líder italiano. Aunque el fascismo italiano intentó controlar a la sociedad, no alcanzó los excesos del nazismo alemán. Al igual que Mussolini, Adolf Hitler aprovechó el descontento social, producto de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. El desempleo, la inflación y las excesivas demandas por parte de las naciones ganadoras de la guerra hirieron el sentimiento nacionalista alemán, lo que fomentó el surgimiento de grupos políticos radicales. El más violento de ellos fue el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes o Partido Nazi, cuyo control asumió Hitler en el verano de 1921.
Hitler recurrió a la violencia al fundar sus tropas de asalto, las famosas camisas pardas, responsables de desencadenar la persecución contra los obreros socialistas de la República de Weimar. En un intento por tomar el poder, fue arrestado y sentenciado a 5 años de prisión. Ahí escribió Mi lucha, libro en el que desarrolla el pensamiento nazi. El nazismo se identificó por su discurso nacionalista radical, por su antisemitismo y por su anticomunismo. Hitler también señaló la necesidad de un espacio vital en el que se desarrollaría la nación alemana, para lo cual necesitaba forzosamente expandir sus fronteras. Al salir de prisión, cambió de estrategia al enfocar su discurso en las clases medias y bajas de las áreas rurales, prometiendo prosperidad económica, orden militar y progreso nacional. Los nazis alcanzaron triunfos políticos de importancia gracias al manejo de su propaganda y la explotación del miedo social al extranjero, al comunista o al judío. A través de distintas artimañas políticas, los nazis se hicieron del poder absoluto del Estado alemán en marzo de 1933. A partir de entonces, iniciaron una serie de medidas encaminadas a desarrollar un Estado ario, racialmente puro, que dominara Europa. Los nazis establecieron diferentes cuerpos de coerción política, como las SS o los campos de concentración, en un principio dedicados a prisioneros políticos y más tarde los escuadrones de ejecución. Otras instituciones, como las escuelas primarias hasta las universidades, también cayeron bajo el control del totalitarismo alemán. El Estado nazi estableció leyes raciales que excluyeron a los judíos de la nacionalidad alemana, prohibieron el matrimonio entre alemanes y judíos y el derecho a poseer negocios. También llevaron a cabo acciones de violencia como la Noche de los Cristales Rotos, en la que atacaron e incendiaron sinagogas y negocios judíos. Durante este evento, más de 100 personas fueron asesinadas. Además, persiguieron a homosexuales, gitanos e incluso a las personas con alguna discapacidad, a través de la eugenesia, como lo leímos al inicio de la sesión. Después de establecer un dominio férreo de la sociedad alemana, los nazis empezaron a rearmar y a transformar su industria en una enorme fábrica para la guerra. En octubre de 1935, Italia invadió Etiopía. Alemania apoyó diplomáticamente a Italia. Poco tiempo después, ambas naciones entregaron recursos y hombres a los militares españoles que se pronunciaron contra la República Española. Las ansias expansionistas alemanas la llevaron a integrar a Austria a sus territorios. Después invadió Checoslovaquia y Polonia el 1 de septiembre de 1939, hecho que provocó la declaración de guerra de Inglaterra y Francia, y con ello el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora veamos y escuchemos el siguiente video. En Alemania se instaló la República de Weimar, que tuvo que enfrentar las severas condiciones económicas después de la guerra y la Gran Depresión. Para ello, el gobierno impuso recortes económicos y el desempleo se generalizó. Por otro lado, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, liderado por Adolfo Hitler, cobraba fuerza. Estaba inspirado en el fascismo italiano y muchos de sus miembros eran excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Este partido promovía el nacionalismo y responsabilizaba de las malas condiciones de vida de Alemania a los judíos, los comunistas y al Tratado de Versalles. Hitler buscó llegar al poder de manera violenta en 1923, pero fracasó y fue encarcelado. En prisión, definió el ideario nazi en un libro titulado Mi lucha, donde proclamó la presunta superioridad de la raza aria respecto de extranjeros y judíos. Exhortó a desconocer el Tratado de Versalles y planteó la idea de imponerse sobre otros pueblos. Una vez libre, Hitler obtuvo el apoyo de empresarios y de los conservadores rumbo a las elecciones de 1932 para el Parlamento y ganó. Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933. Sin embargo, desató la represión sistemática, decretó la suspensión de los derechos individuales y los líderes de los partidos de oposición fueron encarcelados.
En 1934, los nazis promovían la industrialización del país. Hitler ganó un plebiscito y se convirtió en Führer, o caudillo que dirige al pueblo. El nazismo llevó adelante un programa social para la población, pero por otra parte, los intelectuales y comunistas eran perseguidos. La Primera Guerra Mundial dejó al mundo sumido en una grave crisis económica, pero Alemania llevó la peor parte. Igual que Italia, que no obtuvo el beneficio que esperaba, el sentimiento de derrota y la depresión económica hicieron posible que líderes como Hitler, Benito Mussolini gobernaran sus respectivos países con discursos nacionalistas llenos de odio y afán de revancha contra el resto de Europa. Fue así como se propagó el fascismo, uno de los factores que detonaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Te esperabas que tuvieran esas diferencias los regímenes fascistas que estudiamos? Recapitulemos lo estudiado hoy. Al término de la Primera Guerra Mundial, Italia y Alemania terminaron con graves daños en su economía y en su nacionalismo. En el caso de Italia, se debió a que su participación en la guerra no fue correspondida como se esperaba, con más territorios en Europa y África. Y en el caso de Alemania, porque cargó con la excesiva deuda de la guerra. En los casos de Italia y Alemania, esto propició un profundo malestar social que se tradujo en el surgimiento de movimientos de ideologías fascistas, que abogaban por la superioridad de su nación sobre las demás, así como de ciertos valores ligados a la guerra, como la violencia y la persecución política. La Alemania nazi se caracterizó por un profundo antisemitismo y racismo, mientras que en Italia esto no fue así. Para terminar, les planteo el siguiente reto. Dibujen en su cuaderno 2 personas, vístanlas con uniformes militares diferentes. Una de ellas representa al fascismo alemán y la otra al fascismo italiano. En la cabeza de cada uno, anoten los rasgos particulares, es decir, aquellos que no comparten con el otro tipo de fascismo. En el resto del cuerpo de cada silueta, distribuyan las demás características que hayan identificado son semejantes entre ambas formas de fascismo. Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.